Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de webinars sobre liderazgo sostenible que organizamos desde Barcelona Culinary Hub junto con el Culinary Institute of America. Hoy miraremos con nuestros ojos un ingrediente que nos ha acompañado desde las primeras civilizaciones y que, sin embargo, sigue escondiendo un potencial inmenso en la cocina contemporánea: el vinagre. A primera vista puede parecer un simple condimento, pero su acidez natural equilibra sabores, conserva alimentos, reduce grasas innecesarias y nos abre la puerta a modelos de producción circular capaces de transformar excedentes agrícolas en productos de alto valor gastronómico. Para guiarnos en este viaje contamos con dos miradas complementarias: la doctora Silvia Baena, una de las mayores expertas internacionales en vinagre, que desgranará la ciencia de su fermentación, su envejecimiento y los principios sostenibles que pueden convertir su producción en un auténtico modelo de economía circular. Y María José San Román, embajadora de la dieta mediterránea y defensora de la cocina saludable y honesta, que nos mostrará cómo el vinagre puede ser un aliado indispensable para realzar productos de proximidad, manteniendo todo su carácter. Nuestro objetivo es que al término de esta charla, cada uno de vosotros y vosotras vea el vinagre no solo como un ingrediente, sino como una herramienta para innovar de forma responsable, reducir desperdicio y liderar el cambio desde la cocina. Os animo a participar activamente, tomad notas, formulad preguntas y sobre todo dejad que la curiosidad os muestre nuevas posibilidades en lo cotidiano. Al final abriremos un espacio de debate en el que podamos profundizar juntos. Sin más, le doy la palabra a nuestras ponentes. Bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio estar hoy aquí uniendo dos mundos que me apasionan, como es la ciencia detrás del vinagre y el arte culinario que lo transforma en magia. Como ha dicho Cristina, soy Silvia y soy doctora en vinagre. Y creo que os preguntaréis, ¿existe un doctorado de eso? Pues sí, lo existe. Y bueno, estoy muy emocionada en compartir esta sesión con la increíble María José San Román, a quien admiro profundamente y que para mí es una maestra, por supuesto, sin igual. Como no, agradecer al Institute Culinary of America por su apertura a explorar diálogos interdisciplinarios y al Barcelona Culinary Hub, referente en innovación gastronómica, así como la Universidad de Barcelona. Porque el vinagre es mucho más que un condimento, es un puente entre biotecnología, historia, salud y sostenibilidad. Hoy desvelaremos sus secretos científicos, seguro que para muchos desconocidos, y como María José San Román lo convierte en platos de alta cocina. ¿Listos para este viaje ácido pero delicioso? Hemos estructurado la sesión en 8 pilares fundamentales que nos permitirán explorar el vinagre desde todos sus ángulos. Primeramente veremos qué es el vinagre, desmontando los mitos que hay sobre él y descubriendo realmente su esencia. ¿Cuáles son las clases de vinagre? Os sorprenderá, porque hay un gran recorrido por la diversidad mundial de los sabores y las tradiciones. Los métodos de elaboración, es decir, los secretos detrás de la transformación química que ocurre para elaborar el vinagre. El envejecimiento, que por supuesto con el tiempo perfecciona su carácter. Y creo que es muy importante y no deberíamos de dejar de pasar, vinagres de calidad. ¿Cuáles son las claves para reconocer y valorar realmente un excelente vinagre? También hablaremos un poquito de los usos del vinagre y así como el vinagre y la sostenibilidad. Y por supuesto, como no, las propiedades saludables que tiene. Bien, ¿qué es el vinagre? El vinagre es el líquido ácido apto para el consumo humano que se obtiene de una doble fermentación de productos de origen agrario. Esos productos de origen agrario son fundamentalmente frutas y cereales. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de una doble fermentación? Porque, claro, a mí me dicen doble fermentación. ¿Qué es una doble fermentación? Pues primero tengo una fermentación alcohólica, la cual a partir de una fruta o de un cereal, como he dicho, con alto contenido o con un contenido razonable en azúcares, concretamente en glucosa, a través de las levaduras, concretamente la Saccharomyces cerevisiae, transforman este azúcar en alcohol, ¿vale? Lo que comúnmente conocemos como vino, si procede de la uva. Y, por supuesto, dióxido de carbono. Esta sería la primera fermentación, por eso digo doble. Y la segunda fermentación sería la fermentación acética, en la cual a partir de ese vino que hemos obtenido, de ese etanol, y a través de una inyección de aire, es decir, de oxígeno,
Y, por supuesto, las principales formadoras del vinagre, las bacterias acéticas, una microbiota o un cultivo microbiológico que, por supuesto, necesitan oxígeno para vivir, son muy parecidas a nosotras, producen la transformación de ese etanol que tiene el vino, en ácido acético, que es el componente mayoritario que tiene el vinagre. Pero no solo tiene ese componente el vinagre, sino que tiene otros subproductos, otros productos que se generan por la propia transformación de estas bacterias acéticas y, por supuesto, agua. Bien, como habéis visto, el proceso es aerobio. Estas bacterias necesitan necesitan oxígeno para vivir, son aerobias estrictas. Y como podéis ver, aquí en esta reacción hay un intercambio de energía, son exotérmicas, es decir, ellas cuando están trabajando desprenden calor. ¿Qué pasa? Pues que la fermentación acética hay unos aspectos clave. Por eso cuando hemos hablado de mitos, ¿vale? Desvelar estos mitos que tenemos sobre el vinagre. Los aspectos clave a la hora de fermentación y de obtener un vinagre son oxigenación en el medio. Debemos de tener aire para que ellas realicen su metabolismo de manera adecuada. Debemos de tener una concentración considerable de bacterias acéticas, las cuales deben de estar activas para llevar a cabo el proceso de fermentación. Y, por supuesto, debemos de tener una determinada cantidad de alcohol y de ácido acético para que ellas puedan sobrevivir. El tipo de materia prima que inicialmente utilicemos, así como las condiciones de fermentación, pues nos van a dar lugar a diferentes tipos de vinagre con distintos sabores y características únicas. El vinagre de vino no es el único que se elabora. De hecho, el vinagre de manzana en la actualidad también es bastante utilizado. Y prácticamente cualquier producto que contenga azúcares o almidón, es decir, carbohidratos, es susceptible de ser sometido a una fermentación primero alcohólica para obtener el alcohol y posteriormente a una fermentación acética y así poder obtener un vinagre. La normativa los clasifica en base a distintas categorías, cosa que normalmente estamos acostumbrados a oír vinagre de vino y ya. Pues no, hay distintas categorías. Se clasifican según la materia prima. Podemos tener vinagre de vino, que es el más comúnmente conocido, que es el obtenido exclusivamente por la fermentación acética del vino. También tenemos vinagre de fruta, pues vinagre de membrillo, vinagre de granada, que es el producto obtenido de la fermentación alcohólica de esa fruta, transformando esos azúcares en alcohol. Y posteriormente, esa bebida fermentada, que ya no se le puede llamar vino, porque no procede de la uva, sino procede de fruta, es susceptible de ser transformada en vinagre a través de la fermentación acética. Vinagre de sidra, que a partir de la sidra obtenemos el vinagre de sidra, se fermenta a través de las bacterias acéticas también. Los vinagres de cereales y vinagres de alcohol. El de alcohol es el obtenido a partir de alcohol de origen agrícola y los cereales pues también se obtienen de una doble fermentación alcohólica y acética a partir de cualquier cereal cuyo almidón se ha transformado en azúcares previamente. Y luego os parecerá curioso, pero hay otros tipos de vinagres obtenidos con productos de origen agrícola, como pueden ser de origen animal, vinagre de suero de leche o vinagre de miel. También se pueden clasificar según el contenido en azúcar. Esto también es muy importante porque tenemos grandes conocimientos cuando hablamos de vinagre. Y entonces, ¿qué es un vinagre seco? Pues un vinagre seco es aquel cuyo contenido en azúcares o en materias reductoras es menor o igual a 60 gramos por litro. Vinagre dulce, semidulce, aquel que contiene un valor entre 60 y 150 gramos por litro. Vinagre dulce, no semidulce, sino dulce, que contiene más de 150 gramos de azúcar o mínimo 150, o sea, entre 150 y superior a 150. Y luego el vinagre balsámico. ¿Qué pasa con el vinagre balsámico? Que este término comúnmente se asocia a los vinagres de Módena, pero sin embargo no es así. Nosotros podemos tener un vinagre que no proceda de Módena y ser un vinagre balsámico, que es el obtenido por adición del mosto de uva concentrado al vinagre de vino y nos da lugar a un vinagre de vino dulce, ¿vale? Cuyo contenido en azúcar es superior a 150 gramos. Bien, y la última clasificación, también muy curiosa, es según su origen.
Aunque se produce vinagre en todo el mundo, con todo tipo de materias primas, como habéis podido ver, solo están reconocidas por la Unión Europea 5 denominaciones protegidas de vinagre y 2 indicaciones geográficas protegidas. Pues curiosamente, de estas 5 denominaciones de origen protegidas, 3 son españoles y concretamente andaluzas. Una es el vinagre de Jerez, que sí está muy conocido, que es el vinagre sherry, el vinagre del Condado de Huelva, el vinagre de Montilla Moriles, de Córdoba, de Montilla, y otras 2 denominaciones de origen protegida de Italia, el aceto balsámico tradicional de Módena, el aceto balsámico tradicional de Emilio Rigia y una indicación geográfica italiana que es el aceto balsámico de Módena. Y por último, una indicación geográfica protegida de China, que son vinagres de arroz. Fijaros que están concentradas 5 denominaciones de origen solamente de vinagre. O sea, fijaros si hay mundo por recorrer en el vinagre. Bien, ¿cómo se elabora un vinagre? Como he dicho antes, partiendo de un sustrato alcohólico en presencia de las bacterias acéticas, ¿vale? Solo bacterias acéticas, no levaduras, porque actualmente también está muy de moda el Scooby. ¿Qué es el Scooby? A diferencia de esta madre que veis aquí en la presentación. El Scooby es una mezcla de bacterias acéticas y levadura, ¿vale? Sin embargo, el vinagre para elaborarlo solo necesita bacterias acéticas. Inicialmente ha necesitado las levaduras, pero para obtener el sustrato alcohólico. Una vez que el sustrato alcohólico ya se ha obtenido, ahí las levaduras ya no aparecen. Y entonces entran a formar parte del juego las bacterias acéticas. Por supuesto, en presencia de oxígeno, se puede elaborar por 2 métodos. Los métodos industriales o los métodos artesanales. Hoy en día, comúnmente, todos los vinagres están hechos de manera artesanal. Para hacer un vinagre de manera artesanal requiere mucho periodo de tiempo. Entonces, vamos a centrarnos un poquito y además así de pasadas, porque es muy extenso, en cuáles son los métodos de acetificación o elaboración de vinagre. Principalmente, o los que más están en desuso, son los métodos artesanales, porque desde la antigüedad se ha fabricado vinagre, empleando, como he dicho, distintos tipos de sustratos. Pero es un método lento, basado en el contacto de este sustrato alcohólico con el aire, ¿vale? Que se empleaba vino, se empleaba miel de dátiles, se empleaba alcohol de patata, de cereales, suero de leche, y el proceso era completamente natural. La única etapa a realizar era añadir el sustrato alcohólico, un vinagre turbio o la llamada madre del vinagre, y así extraíamos el vinagre obtenido. Ese vinagre que obteníamos lo reponíamos con una cantidad igual de sustrato. ¿Pero qué pasaba? Pues que el vinagre obtenido tenía una cantidad de ácido acético, o sea, una acidez de 4 a 5 grados aproximadamente. Y, por supuesto, había una elevada concentración de alcohol en ese producto. Por ejemplo, pongo un ejemplo y aquí es donde creo que está lo interesante. Imaginaros que nosotros decimos, voy a elaborar un vinagre por el método artesanal. Pues, por ejemplo, para transformar 200 litros de vino, imaginaros un vino de 10 grados de alcohol, tardaríamos un mínimo de 6 a 8 meses, ¿vale? Y obtendríamos un vinagre que a duras penas llegaríamos a los 5 grados acéticos y al que le quedarían aproximadamente entre 4 y 5 grados de alcohol, prácticamente mitad por mitad, de grado acético, de grado alcohol. Y entonces nos podríamos preguntar, si yo lo dejo más tiempo, ¿seguirán las bacterias acéticas transformando este alcohol que le queda en ácido acético? Pues no. ¿Y por qué? Pues porque ellas también tienen su propio metabolismo. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Pues ellas tienen una limitación de oxígeno. Fijaros que por el método artesanal ellas no tienen todo el oxígeno que necesitan para trabajar a pleno rendimiento. Entonces, no metabolizan todo, es decir, no transforman todo el alcohol. Y además, cuando estas bacterias acéticas alcanzan ciertos grados de alcohol, entre 5, entre 6 grados, estas dejan de funcionar si no se les somete a procesos en condiciones óptimas, ¿vale? Porque el propio acético inhibe su metabolismo. Entonces, lanzo otra pregunta, ¿vale? Que después más adelante vamos a responder y es, ¿el producto así obtenido por método artesanal realmente es vinagre?
cuánto tiempo tengo yo que dejar ese vinagre para que sea vinagre, entendiendo como tal, por normativa legal, un vinagre. Luego lo vamos a ver. Y luego están los métodos industriales, que distinguimos dos, que son los de cultivo superficial y los de cultivo sumergido. ¿Qué diferencia hay entre ambos métodos? Pues en el cultivo superficial, las bacterias acéticas se encuentran en contacto directo con el aire, ¿vale? O fijadas sobre soportes sólidos, normalmente virutas, como se puede ver aquí en la imagen. Y en cultivo sumergido. En las bacterias acéticas se encuentran en el líquido, es decir, nosotros tenemos un depósito, dentro de ese depósito tenemos el líquido a fermentar y dentro de ese líquido es donde se encuentran las bacterias acéticas. Necesitan aire para que se lleve a cabo el proceso de fermentación. Y en los países mediterráneos, el vinagre de vino se produce mayoritariamente empleando bioreactores de cultivo sumergido de bacterias acéticas, ¿vale? Bien, estos métodos con cultivo superficial, habréis podido oír que es el típico método de Orleans, que lo confunden muchas veces con un método artesanal. En realidad no es un método artesanal, porque el método de Orleans sí que es verdad que impone una serie de variaciones al método artesanal. Y ahora lo veréis en una imagen. El método luxemburgués y el método alemán. Y el método en cultivo sumergido es el método del acetato frin, que es el que en los países mediterráneos el que mayoritariamente se emplea. Aquí, como he dicho, el método Orleans es parecido al método artesanal, pero como veis ya se le pone un embudo para que haya más transferencia de aire con el exterior, está cubierto con un algodón para que no se contamine, hay una entrada de aire en un orificio de arriba con una cubierta y ahí ya se van realizando ciertas modificaciones para ir favoreciendo el proceso de fermentación. Bien, el método del cultivo sumergido, el éxito de estos equipos es, por supuesto, las turbinas que tienen y que lo que hacen es conseguir una eficacia y una alta transferencia de oxígeno y tiene una serie de ventajas con respecto a los de cultivo superficial. Y es que se puede trabajar con una amplia gama de concentraciones de ácido acético y etanol. Como he dicho antes, es uno de los factores clave en la fermentación acética, las concentraciones de alcohol y de ácido acético. También se puede utilizar cualquier tipo de materia prima. Tened en cuenta que en los métodos de cultivo artesanal, hacer, por ejemplo, vinagres de fruta es un poco más complicado porque las condiciones que requiere ese tipo de bebida alcohólica es mucho más específica que las del vinagre de vino. Luego presenta bajo consumo en energía y es un equipo versátil. Se puede trabajar de distintos modos, de modo continuo, de modo semicontinuo, de distintas maneras. Y lo que sí hay que controlar son 3 parámetros fundamentales, que son la carga y la descarga, el sistema de refrigeración, que esto es muy importante porque no deja de ser una fermentación. ¿En qué fermentación no tiene que ver o no es un factor clave la temperatura? Pues tiene un sistema de refrigeración y la cantidad de oxígeno aportado al medio. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que es verdad que la inversión técnica es algo más elevada y que se pierde algo de complejidad aromática, pero que no es un inconveniente. Ahora veréis cómo se solventa este tipo de pérdida de complejidad aromática. Aquí he querido poner una comparación muy resumida de ambos métodos que hemos visto. En el cultivo superficial, así de manera rápida, es más lento y artesanal. Expone el líquido al aire y lo realiza en barriles abiertos. Tiene menos control, más riesgo de contaminación, pero produce vinagre algo más complejo y rico organolépticamente. Sin embargo, en cultivo sumergido es más rápido y el oxígeno se inyecta directamente sobre el líquido, como ya he comentado. El proceso está altamente controlado, aparte de automatizado, es más seguro y se usa en fermentadores cerrados. Su ventaja es la eficiencia y la uniformidad del producto, aunque a veces, como he dicho, con menor riqueza sensorial. Pero este inconveniente se compensa realizando un envejecimiento. En la siguiente imagen podéis ver una bodega tradicional de envejecimiento, en concreto es bodega Único, vinagre y salsa, situada en Doña Mencía, Córdoba, de la cual soy la responsable de calidad y la directora técnica.
Y aquí podéis ver las bodegas que tenemos de envejecimiento del vinagre. Las botas que veis, la mayoría son de roble americano porque es una madera muy porosa y que favorece la transferencia de aire con el exterior y aporta unos aromas y unos matices, esta madera muy, muy ricos y muy favorecedores para el vinagre. Hay botas de distintas capacidades. Las capacidades de las botas se miden en arrobas y una arroba viene a ser unos 16 litros y hay botas de 36 arrobas, de 32 arrobas y unas más pequeñitas que son estas de aquí de la derecha que son bordelesas que son de 250 litros. Bien, como digo, la etapa de envejecimiento o crianza es opcional. No todos los vinagres tienen por qué tener ese aroma a roble o ese aroma a madera. También podemos tener vinagres jóvenes. Por lo tanto, es opcional. Pero sí que es verdad que este periodo de maduración, que oscila entre unos meses y varios años, le confiere al vinagre unas características organolépticas adicionales a los que poseía al terminar la etapa de fermentación. Y este proceso es un proceso muy complejo y relativamente poco estudiado, por desgracia, ¿vale? Con respecto a diferencia del vino, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que hay distintos tipos de crianza, igual que en el vino. Tenemos la crianza estática, que consiste en un sistema de envejecimiento dañada, en el cual se deja el vinagre en la bota hasta que finalice su proceso de crianza, se hace una cata y se valora si ya adquirió las propiedades organolépticas que se quieren. Y el vinagre así obtenido se llama vinagre de añada. Y el envejecimiento debe de ser superior a 3 años. Y luego el sistema de crianza dinámica o el conocido como criadera y solera, que consiste en un sistema dinámico de crianza y está compuesto por una serie indeterminada de botas, agrupadas, como veis en la imagen, en filas horizontales o escalas, ¿vale? Y las escalas pueden variar desde 3, como es la que se ve aquí, hasta 5. La escala que se encuentra a nivel del suelo se llama solera. La siguiente, hay un error, se llama primera criadera. Y la última es la segunda criadera. Y así sucesivamente, de cada bota no se puede sacar más de un tercio de su volumen y el volumen retirado se repone con vinagre procedente de la criadera inmediatamente anterior. Y así sucesivamente. Estos trasvases son los que se conocen como saca y rocío. Y el vinagre obtenido de esta manera se denomina, si su envejecimiento es superior a 3 meses, es vinagre de crianza. Si es superior a 2 años, es vinagre de reserva. Y si es superior a 5 años, es gran reserva. Estas sesiones y estas denominaciones solo están reservadas para vinagres con denominación de origen protegida, ¿vale? Y bueno, si veis un vinagre que no tiene denominación de origen protegido y pone crianza, pues puede que lo tenga, pero no cumple con la normativa. Y aquí es donde quiero entrar y hacer más hincapié y quiero que María José me ayude un poquito, porque ¿qué es un vinagre de calidad? ¿Que realmente sabemos distinguir entre un vinagre de calidad a un vinagre de no calidad? Por supuesto. Nosotros hacemos una cata ciega de un vinagre que procede de una materia prima con un origen, con una acidez adecuada, equilibrado, sometido a envejecimiento y, por supuesto, se distingue de un vinagre de vino normal. Porque un vinagre de calidad tiene varios criterios clave, que es desde la composición hasta la procedencia y hasta el proceso de elaboración. ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Sobre todo la materia prima y el origen. O sea, debe de ser elaborado con materias primas de calidad y debemos olvidarnos de que el vinagre es un producto obtenido de un vino malo, de un vino estropeado. Porque a ver si estáis de acuerdo conmigo, no es lo mismo tener un vinagre de vino de una variedad concreta, por ejemplo, un vino de uva monastrell, ¿vale? Pues yo puedo obtener un vinagre de ese vino. ¿Y qué obtengo? Pues obtengo un vinagre de vino monastrell. Es decir, un vinagre con lo que yo vengo diciendo normalmente, nombre y apellido. No es lo mismo que un vinagre de vino. ¿Un vinagre de vino de qué vino? ¿De qué tipo de vino? Me encanta. Precisamente ese es el punto que tenemos, ¿no? Que ya no hablamos de vinagre porque yo desde que te conozco pues he aprendido que igual que en el vino no hablábamos de vino, sino que hablamos de los vinos y de los aceites, pues ahora el mundo del vinagre se abre para la cocina más que nunca y sobre todo con ese conocimiento que nos estás transmitiendo que para mí ha sido fenomenal.
O sea, yo ahora quiero representar a la parte de la cocina y decir que mucho trabajo nos queda por hacer y que se ha abierto un melón impresionante. O sea que, Silvia, felicidades por cómo lo cuentas, por cómo lo haces, y yo no puedo estar más que agradecida de haber entrado en este fantástico mundo porque bueno, tengo un restaurante en Alicante, en Monastrell, es mi casa madre, pero tengo otros 3 establecimientos con 3 marcas diferentes y en todos ellos desarrollamos cocina mediterránea, cocina posible, cocina sana, saludable. Bueno, yo creo que ya tengo bastante recorrido en este aspecto. Soy embajadora de la dieta mediterránea porque ¿cómo no podemos ser dieta mediterránea viviendo donde vivimos, ¿no? Es la clave para vivir más y mejor. ¿Qué dice la ciencia? España lidera el ranking mundial de salud. Hay estudios como el Predimer que avalan los beneficios de esta dieta y el vinagre está presente en muchísimas elaboraciones culinarias que se utilizan por esta zona. Con la dieta buena se reduce el riesgo cardiovascular y se mejora la cognición y se disminuye la huella ecológica de la alimentación porque estamos probando y consumiendo productos que crecen en el entorno y que son de temporada y que son posibles. Porque hablamos de ciencia y la ciencia que yo me refería en primera instancia viene de una colaboración que hice con el doctor Struck, que es el que ha desarrollado el método Predimed, y trabajamos alrededor del vinagre viendo las ventajas que podía tener con respecto, por ejemplo, a una kombucha. Y definitivamente está demostrado que el vinagre baja el índice glucémico, ayuda a quemar la grasa, contribuye a que se baje el colesterol, hace que te siente mejor la comida porque al final está matando bichos y no mata bichos buenos, sino que mata bichos malos y se convierte también en un poco en un probiótico, ¿no? O sea, no voy a decir, pero yo creo que sí que puede ser como si nos tomáramos un yogur cuando tomamos algo que lleva vinagre. O sea que las evidencias científicas son múltiples, muchísimas, todavía quedan por descubrir y lo que no tiene es nada en contra. O sea, tú lees cualquier prospecto de cualquier producto y siempre están las partes malas, ¿no? Pues el vinagre no tiene nada malo. O sea, como todo el consumo excesivo de cualquier cosa puede ser un problema, ¿no? Pero en general no hay nada atribuido al vinagre que sea un perjuicio para el ser humano, que se puede consumir tranquilamente y además yo tengo entendido que no caduca, o sea que es un producto que al contrario que el aceite, pues no tenemos que estar pendientes de que si es de esta cosecha o es de la otra y cómo ha venido, en qué condiciones. Lo que sí que os cuento hablando con Silvia, que antiguamente producto malo, vinagre. O sea, de cualquier cosa que se hacía mala, se obtenía vinagre. Pues igual que también se hacía aceite de cualquier aceituna y luego lo mandaban a refinar, ¿no? Para obtener una grasa que pudiera servir para algo. Pues estamos un poquito en esos tiempos donde ya no vale el aceite con aceitunas malas para refinar porque la cocina, o sea, el mundo gastronómico ha entendido lo que es el virgen extra, que tiene que ser un aceite que sepa a las aceitunas y nada más que a las aceitunas, de dónde proviene, y todo lo demás se consideran defectos. Pues ahí estamos en el vinagre, que el vinagre ahora, como ha dicho Silvia, tiene nombre y apellidos. Y yo he tenido la fortuna de que ella, como sabe que mi restaurante se llama Monastrell, ha desarrollado un vinagre de uva Monastrell con un vino que también han hecho allí en el laboratorio y que nos ha dado un producto que no se parece a nada de lo que yo había probado y llevo 3 años siendo parte del jurado que cata los vinagres que se presentan al concurso, que son más de 100. Luego, de repente, me encuentro con un producto que como cocinera me emociona porque no se parece a nada. O sea, tengo que de verdad felicitaros por ese pedazo de producto que me habéis puesto delante, porque para mí, para mi restaurante, tener un plato hecho con vinagre de Monastrell, os imagináis lo chulo que es, ¿no? Hablando de lo que es la historia que hay detrás de las cosas, que es un poco también a lo que nos dedicamos ahora los restaurantes de alta cocina, porque productos hay muchos, pero si no tienes algo que contar detrás, me parece que vamos a vender muy poco.
Entonces, la ciencia que nos ha dicho este año también, pues que los aromas del vinagre que no estaban vistos, no estaban diagnosticados porque nadie le había dedicado el tiempo, pues hemos tenido a alguien en el congreso que ha habido en Córdoba que ha venido con esta rueda. Y entonces esta rueda, que la vais a poder tener todos, nos dice a qué puede llegar a oler o a saber un vinagre. Y miraros el mundo que se abre, ¿no? Si tú buscas un vinagre con un determinado perfil, ahora ya sabes que lo puedes encontrar a través de esta rueda, ¿no? O sea que la ciencia nos ha ayudado a definir qué es bueno y luego a buscar qué características organolépticas tiene para poder aplicarlas en cocina. Así que, como tenemos un producto tan extraordinario, tan versátil, tan particular, con tantas características diferentes y con tanto futuro, porque lo que no tiene presente al final tiene futuro, y sobre todo tratándose de este producto que ya estáis viendo a través del conocimiento de Silvia, lo fascinante que puede llegar a ser y todo lo que se nos abre para desarrollar. Pasa si quieres Además, una María más. José, perdona, quería comentar que no solo es todo lo que tú dices, sino que también es un producto totalmente sostenible. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que la producción tiene muy bajo impacto ambiental. ¿Por qué? Porque su origen es natural. Porque lo obtenemos de manera biológica, o sea, es un proceso biológico, es una fermentación. Y porque con ello podemos aprovechar residuos agrícolas. Es decir, yo he fabricado un vinagre de granada del destrío de las granadas que no se pueden comercializar. No porque estén malas, sino porque están estropeadas, el calibre no da lo suyo. Entonces, fijaros que la producción del vinagre es, vamos, sostenible al 100%. Aparte, es un producto biodegradable y no contaminante, porque fijaros que la composición química del vinagre del 92 al 95% es agua, del 5 al 8% es acético y el resto son otros compuestos. O sea que, aparte de eso, es versátil, sirve como alimento, conservante, limpiador, incluso pesticida suave, que últimamente en los cultivos de viña se utiliza como un pesticida o un herbicida para que no crezcan las malas hierbas. Y además, como ha dicho María José, y por eso he querido hacer este inciso, posee una larga vida útil porque es que no tiene fecha de caducidad. Por lo tanto, fijaros qué producto tenemos. Así No, que... no, el producto es fascinante. O sea, lo que has dicho eh, de la sostenibilidad es con lo que me quedo, porque fíjate la cantidad de membrillos que no se consumían en Andalucía, porque el dulce de membrillo ya pues era un producto dulce que ya vemos que las cosas con azúcar ya no tienen ese mercado que tenían, ¿no? Y ahora de repente Exacto. estáis haciendo un vinagre con membrillo que está maravilloso y que, pues bueno, le hemos dado otra vida a los membrillos que si están en Andalucía es porque deben de tener que estar, ¿no? Así que de vinagre, o sea, de vino, de membrillo, de frutos rojos que hemos probado en el Congreso con estas empresas de Centro Europa que lo hacen con cerezas, con fresas, con frambuesas, que sí que tienen un poquito menos de acidez, pero que aquel vinagre de plátano de Ecuador que yo me quería morir al probarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo como cocinera no os voy a contar hoy, yo os puedo contar lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy descubriendo y que abre un melón, o sea, es un melón gigante que empezamos por la parte líquida, o sea, yo recibo a mis clientes ahora cada vez con un vinagre, o sea, ahora mismo estamos poniendo un vinagre que hace Silvia, que tiene el origen en un vino de Pedro Ximénez, es balsámico porque le han añadido azúcar y yo creo que tiene 20 años de envejecimiento en barrica. O sea que un pedazo de vinagre lo sirvo con un poquito de agua con gas, bueno, mucha agua con gas y unas gotitas, aunque en la foto parece que sale un chorro, realmente ponemos muy poco vinagre en agua con gas. Y imaginaros la respuesta del cliente cuando se sienta en un restaurante de alta cocina y se encuentra con eso, ¿no? O sea, es algo que nadie no pasa desapercibido. Siempre pregunto si alguien tiene problemas o no le gusta el vinagre o tiene algún problema con tomarlo, pero en general
la sorpresa es muy agradable, porque nadie espera que de esa pócima que le estoy sirviendo salga algo rico. Y cuando lo prueban, se sorprenden, porque realmente es una bebida maravillosa, riquísima, deliciosa. O sea que el mundo del líquido, porque también hemos trabajado en coctelería, pero no os voy a pasar ahora ni ninguna recetas ni nada, porque esto ya os digo que es el inicio de una historia, pero el año pasado tuvimos en el Congreso un mixologista que nos hizo verdaderas obras de arte sin alcohol, con base de fruta, añadiendo los diferentes tipos de vinagres y reducciones de vinagres. Y bueno, nos quedamos totalmente fascinados. Y este año hemos probado un proyecto nuevo del Instituto de Cabra, el IFAPA, que han hecho un vinagre de vermut. Entonces han añadido al vino las especias que suelen llevar los vermuts y te puedes tomar un vermut sin alcohol, ácido, muy agradable y que tiene también un mundo por recorrer interesantísimo. Y pues como decía Silvia, el vinagre de calidad tiene que saber al producto de dónde viene. O sea, si yo estoy tomando un vinagre de monastrell, tiene que saber agua de monastrell. Si tomo un vinagre de plátano, tiene que saber a plátano y no a un producto ácido que no determina muy bien de dónde viene. Pues aquí necesito un poco tu ayuda, porque yo no quiero sentar cátedra, pero sí que sabemos que desde la antigüedad y en Japón y en todos los países del mundo existen los encurtidos, que parece que sea una ciencia difícil y que tienes que ser un genio para poderla controlar. Y no, porque realmente a mí Silvia siempre me lo dice, pero si eso es muy fácil, nada más tienes que ponerle una cantidad de vinagre, una cantidad de azúcar, una cantidad de agua y ahí no hay vida. O sea, donde tú metes en ese líquido, metes cebollas, metes los pepinillos, coliflor, zanahorias, pues esa otra vez, esa cocina del desperdicio que tienes sobreproducción de algo, lo metes en la mezcla fantástica de los encurtidos y ahí lo tienes forever. No sé cuánto dura un encurtido, Silvia, ¿cuánto tiempo puede durar? Claro, el tiempo es casi, bueno, pues mira, si no lo pasteurizamos, de 2 a 3 meses en frío puede durar, e incluso un año a temperatura ambiente si se pasteuriza. Fijaros que es que el tema del vinagre es que al tener el pH tan sumamente bajo, que está ahí he puesto el máximo que puede tener, de 3,5, porque va en torno a los 2, o entre 2 y 3,5, pues, y con la acidez que tiene, mínimo 5 grados, porque eso no lo he comentado antes, los vinagres de vino por normativa tienen que tener 5 grados de acidez los vinagres de fruta y 6 grados de acidez mínimo los vinagres de vino. Se ponen las botellas normalmente. Exacto, pero ¿os acordáis que os he dicho antes? Entonces, eso sería un vinagre. O sea, un vinagre, para que sea vinagre, tiene que tener por normativa y por las limitaciones legales, como he dicho, 5 grados de ácido acético, de acidez si es de fruta, y 6 si es de vino. Y lo que digo, que al tener el pH tan bajo, lo que hace es que inhibe el crecimiento del Clostridium botulinicum, que es el patógeno por excelencia en el tema de alimentación. Entonces, fijaros, en frío se mantiene, porque cuando yo hago un encurtido, lo que hago es mezclar, más o menos la proporción es 50 de agua con 50 de vinagre, de 6 grados aproximadamente, una cucharadita de sal y unos 10 gramos por litro de sal. Y entonces tengo el conservante perfecto, que como os digo, si encima lo metemos en un bote, lo pasteurizamos, pues hasta un año podemos tener perfectamente el producto sin que se estropee. Claro, y ahora hablando en términos culinarios, ya no decimos cebollas en vinagre, ya no decimos pepinillos en vinagre o no decimos solamente la fruta de la que vamos a poner en vinagre, sino cebollas con vinagre de manzana, cebollas con vinagre de plátano, cebollas con vinagre de vino moscatel o de vino de Jerez o de vino de Pedro Ximénez o de vino de moscatel o de la fruta o el vinagre que está delicioso que he probado de arroz que hacen en China y que también tiene denominación de origen.
¿Y eso qué hace? Que no es lo mismo un encurtido de vinagre que un encurtido de vinagre de. Otra vez con la storytelling de la cocina, pero es que en el sabor es absolutamente determinante. No sabe igual un pepinillo en un vinagre de manzana que con un vinagre de un vino específico o de plátano o de otra fruta o de membrillo. Hay que jugar con la parte de la composición molecular, que hay aplicaciones que te ponen en el camino como food pairing, que te dicen qué frutas son afines a cuáles, bueno, con qué se llevan bien, y ahí encontramos un mundo para desarrollar alrededor de setas, cualquier vegetal que tengamos mucho y que no queramos poner en conserva. Es una manera de conservarlo muy interesante, porque luego cuando utilizamos estos productos, y fijaros que la cocina japonesa, que tan valorada está, siempre tiene su poquito de fermento, o sea, de encurtido en cualquier plato que utilizan. Siempre añaden el encurtido. Y yo creo que en la cocina española también, pero fíjate, la ensaladilla rusa siempre le ponemos también algún encurtido, por lo menos yo sí que lo hago. Y bueno, pues es el valor que tiene el plato y lo potencia. Yo ahora mismo casi le pongo vinagre a todo. O sea, he descubierto que le va prácticamente a todo. O sea, tengo un rociador con varios, tengo uno de malvasía, de Canarias, tengo de membrillo, de cerezas, de plátano, y los tengo con un rociador. Y cuando estoy terminando un plato, antes decíamos, ponemos un poquito una ralladura tan recurrente, ¿no? La ralladura de limón o de naranja. Había muchas cosas muy recurrentes en la cocina que de repente, ¡pum!, el plato se te despertaba, ¿no? Pues ahora prácticamente a todos los platos acabamos poniéndole un poquito de vinagre. Y a veces mucho, ¿eh? Pero poniéndole un poquito. Aquí tenemos 3 purés de verdura con los que recibo a los clientes, pues siempre acabamos poniéndole un poquito de vinagre a todos ellos. Y bueno, los chutneys y la ketchup, todas las salsas que nos gustan mucho, al final llevan vinagre. Pero ¿qué vinagre? Aquí lo que estamos jugando es con un buen producto y luego con el vinagre que mejor le va. O sea que yo lo uso en vinagretas que al final también se usan en caliente, porque cuando hablamos de un escabeche, volvemos a hablar de una vinagreta, aceite y vinagre, ¿no? No hay que tampoco llamarle a las cosas como algo muy raro, porque yo le llamaría a todo vinagretas. No sé cuál es la palabra más correcta, porque tenemos que empezar a bautizar a todo eso. Pero Silvia, entre una vinagreta y un escabeche, yo creo que el escabeche sería algo que has metido en una vinagreta, ¿no? Porque no hay otra fórmula, es la misma fórmula de la vinagreta. Estás poniendo aceite y vinagre a un producto para que se conserve después de cocinarlo. Lo puedes poner en caliente o lo puedes poner en frío, pero son los dos sitios donde el vinagre históricamente ha estado presente. Vinagretas y escabeches. Pero las salsas, y antes hemos hablado del ketchup y de los chutneys, pero y la bernesa, la famosa salsa bernesa que es la holandesa, con estragón y vinagre. O sea, es la reina de las salsas. Y realmente una gotita de vinagre en la mayonesa siempre está, ¿no? Pues todas las salsas en general tienen la posibilidad de ser mejoradas con el vinagre. Y si nos dedicamos a buscar para qué lo vamos a emplear y qué tipo de vinagre vamos a utilizar, dependiendo del sabor que queramos, pues el mundo está servido. Y de ahí llegamos a cocciones con vinagre. Este es un plato que hacemos con presa ibérica, que marcamos en la plancha y luego la dejamos durante 24 horas sumergida en vinagre. A partir de ese momento, el plato, o sea, nosotros ya tenemos un roast beef, un roast pork, que nos permite tener la carne durante bastante tiempo, sin problemas o sea, que se mantiene bien, fresca, y la cortamos en láminas finas y la servimos con un jugo de la propia carne al que le hemos vuelto a poner también un poco de vinagre.
pues se hace la boca saliva, ¿no? De pensar en eso, ¿o no? A mí es que ahora ya estoy un poco contaminada, pero sí que creo que el vinagre hace salivar, ¿no? O sea, te provoca. Pasa otra, uno de los platos que tenemos en el restaurante. Aquí tenemos un ejemplo de un mejillón escaldado, que los abrimos justo en agua hirviendo y justo cuando se abre ya está, un pequeño velo de queso y debajo le hemos puesto una mayonesa. O sea, son platos de mi restaurante. Es una espuma de yema, que llamamos espuma de yema, pero al final es una mayonesa que lleva un poco de vinagre de sidra. Entonces, otra vez es una explosión que cuando ese puntito del vinagre, que también pasa con las ostras, o yo creo que todos los mariscos, cuando le pones un poquito de ácido, se suben, ¿no? Y aquí en este plato en concreto, al ponerle el vinagre a la espuma de yema, que le he llamado así para darle otro rollo, para no sea mayonesa, pero al final es una mayonesa caliente a la que le hemos puesto vinagre de sidra y os aseguro que el plato es fantástico por el vinagre. O sea, el queso le da un toque importante, porque también te impacta, pero el punto del vinagre es determinante a la hora de decir que es un plato muy rico, que ha gustado mucho, ahora ya no está en la carta, pero lo puedo poner de ejemplo. Pues aquí otra vez, cola de cigala, pata de vaca y reducción, o sea, el mismo jugo de la pata de la vaca, que lo usamos para hacer salsa de este plato, le hemos añadido vinagre de membrillo y vuelve a pasar lo mismo que en el anterior. O sea, estás multiplicando el sabor de esa salsa que le ponemos, que ya normalmente está buena, con la adición del vinagre y al ponérselo en este caso de membrillo, es porque probando varios vinagres ves que con el de membrillo está mucho más rico, ¿no? Y los postres, o sea, esto de las fresas con vinagre ya es muy, muy mañido y está muy utilizado, ¿no? Porque en la cocina siempre se ha puesto esa combinación y lo de antes funciona siempre, ¿no? O sea, porque si ha pasado la rigidez del tiempo, pues quiere decir que funciona. Y cómo no, aquí hacemos un plato, una cuajada de laurencia y lo rematamos arriba con fresas y frambuesas, con un vinagre de frambuesa, que también hace vinagres único, y pues otra vez el punto ácido, la sorpresa del vinagre, que hace a este plato también otro de los que tienen muchísimo éxito en el restaurante. Mira a ver si queda algo más. Sí, la última. Nos queda otra cosita. Bueno, es que yo lo único que os quiero poner es en el camino de que esto es un mundo que se va a desarrollar sí o sí, porque es bueno, es posible, es sano, es saludable, es sostenible. Si se dejara de vender vino, nunca se va a dejar de vender vinagre. Y ya en estos congresos a los que acudo se habla de que la rentabilidad de hacer vinagre es mucho mayor que la de hacer vino, porque se multiplica el precio por bastante. O sea, en una botella de vino barato vale muy barato y una botella de vinagre de vino puedes llegar a ponerlo a un precio bastante más razonable multiplicando los beneficios. O sea que yo creo que una vez el vinagre esté en el circuito de la alta cocina y del conocimiento, porque lo que falta es descubrir el producto, los empresarios que se dedican a hacer estas maravillas se van a poner las pilas y van a empezar a hacer vinagre de cualquier cosa. Y no me cabe duda porque hace 3 años que participo de este conocimiento que me dan los amigos como Silvia y veo que crece exponencialmente cada año. Y entonces, fíjate que tenemos aquí las maceraciones y yo en el restaurante entras a la cocina y ves un montón de botes con un montón de cositas y siempre son vinagre con chocolate, o sea, cualquier cosa que pasa por la cocina la meto en el vinagre. Y cuando va pasando el tiempo voy echando una miradita y siempre me llevo sorpresas interesantísimas, sobre todo la del cacao. Hemos puesto habas de cacao en el vinagre y va pasando el tiempo y aquello cada vez está más rico, ¿no? O sea que si el producto ya es bueno en origen y tenemos un vinagre específico de cada materia de donde proviene, además
luego podemos hacer este tipo de maceración que lo convierten en otro producto mucho más interesante. Y es como, bueno, como se ha hecho con los aceites de oliva también, que se han confitado históricamente con hierbas y con cantidad de cosas para aromatizarlos, que yo lo hago siempre con los aceites que están de otra campaña, porque con los frescos no se me ocurriría jamás, ¿no? Pero cuando un aceite tiene más de un año y ya no tiene los aromas que tenía de origen, pues le meto pebrella o tomillo, porque hemos hecho estudios que parece ser que estas hierbas le vuelven a poner los polifenoles que han perdido por el paso del tiempo. O sea que la maceración en vinagre me parece interesantísima, porque luego también te puedes comer el producto que has metido, pero lo que cambia absolutamente es el perfil del aroma del vinagre al que le has metido otro producto. Y es otra vez un punto para ponerse a trabajar. O sea que os dejo con las ganas de utilizar el vinagre y a Silvia con el reto de hacer productos que lo hace fenomenal, que nos lleguen a la cocina para poder disfrutar de una cosa tan maravillosa que desde que nos conocemos yo ya no puedo ser más feliz, ¿no? Tengo gentes que me han enseñado de aceite, que me han enseñado de azafrán, de arroz, pero el mundo del vinagre me parece que es de lo más fascinante y yo creo que el año que viene va a ser The Year of the Vinegar, ¿verdad, Silvia? Vamos a ir por el mundo porque ya las ferias y los grandes congresos de gastronomía yo creo que se va a empezar a poner de moda. Así que los que habéis tenido la suerte de estar escuchando, que sepáis que estáis al día, que este es un producto bueno, saludable, sostenible y que, como hemos dicho, larga vida, o sea, no caduca. Y gracias por atendernos y aquí os esperamos cuando queráis venir a probar. Muchísimas gracias, Silvia, María José. Esta charla ha sido espectacular, la verdad, muy interesante. Y yo animo a los participantes a, si quieren preguntar cualquier cosa. El vinagre de Monastrell, ¿os ha llevado mucho tiempo? Un poco saber la historia de cuál es este vinagre de Monastrell. Pues mira, te lo voy a contar porque en este caso no ha sido Silvia la que lo ha hecho, sino que lo ha hecho el IFAPA de Córdoba con Brígida Jiménez y Pilar Ramírez, que no solo hicieron el vinagre, sino que hicieron el vino. Tienen cepas de Monastrell, hicieron el vino, pues como se hace un vino en el proceso normal, o sea, no tarda tanto tiempo en hacerse un vino. Yo creo que hemos tardado un año, ¿no?, en tenerlo desde que hubo la campaña y tal. Y me lo acaban de dar. Ellos tienen un proyecto de investigación de hacer vinagres de monovarietales, ¿vale? En vez de vino de varias variedades, pues de monovarietales. Y entonces, como María José tenía su restaurante en Monastrell, se nos ocurrió la idea de el vino Monastrell poder hacer de ese vino un vinagre de la variedad Monastrell. Y entonces sería un vinagre de vino Monastrell. Ese fue... Pero Silvia, si yo ahora te mando, como hemos hablado, 3.000 kilos, que es lo que tiene, 3.000 litros, que es lo que tienen tus máquinas, ¿cuánto tiempo tardarías tú en hacerme un vinagre de Monastrell? Que creo que esa es la pregunta. Ahora hemos hecho el experimento y nos gusta. A mí me ha gustado mucho. Entonces, ¿cuánto tardaríamos en industrializarlo? Menos de una semana tenemos el vinagre fermentado, transformado, con el bioreactor. Ten en cuenta que son bioprocesos fermentativos, pero naturales. Entonces, al tener el bioreactor, la transformación es prácticamente en 24 horas. Entonces, haríamos un ciclo de fermentación en el que en 24 o 32 horas tendríamos el vinagre. Ahora, ese vinagre sí que habría que estabilizarlo, filtrándolo y dejándolo que su aroma se conjugue, y ya tendría el vinagre para comercializar, porque en este caso no entraría a envejecerse, puesto que es un vinagre de aroma fresco, un vinagre joven, por así decirlo. Muy fácil, ¿verdad? Es increíble que pensemos que lo antiguo estaba muy bien, y yo ayer participé en una conferencia de sostenibilidad y mi parte fue con la tecnología, o sea, cómo podemos avanzar gracias a toda la modernidad y todo lo que tenemos a nuestro abasto ahora, ¿no? De maquinaria. Es que en realidad es biotecnología alimentaria lo que tenemos en nuestras manos.
Es una cosa similar a la masa madre. Son fermentaciones, son microorganismos claves, son materias primas básicas y fermentaciones espontáneas con microorganismos totalmente naturales. Y controlados. Y controlados. Como Exacto. pasa con el pan, ¿no? Que antiguamente, si hacía bueno, el pan salía de una manera, si hacía malo, salía de otra. Y ahora no, ahora el pan, yo tengo una panadería y el pan sale siempre bien, sale siempre igual, porque no está controlado, la temperatura ambiente está controlada, tenemos termómetros y hay una tecnología que nuestros antepasados yo creo que no tenían. No la tenían definitivamente. Henry, tienes una pregunta. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, yo quería preguntar si había vinagres que costaba más de hacer que otros y si ese era el caso, ¿cuál es el más difícil de elaborar? Mira, eso a priori no se puede saber porque evidentemente para que un vinagre se elabore necesita una serie de nutrientes, una serie de fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno. Sí que hay unas nociones básicas sobre las cuales tenemos que tener, pues que el vinagre no tenga contaminación, que el vinagre tenga una determinada concentración de alcohol, que el vinagre tenga una determinada cantidad de azúcares residuales, porque aunque aquí pongamos que el proceso es fácil, en realidad es un proceso muy complejo. Entonces, a priori, no hay una determinación que se pueda decir voy a hacer esta analítica o esta determinación en concreto de este vino para saber si fermenta, porque al fin y al cabo es un proceso natural y biológico y como tal depende un poco de los gustos y de las preferencias de las bacterias acéticas. Sí que es verdad que está muy estudiado cuáles son las condiciones óptimas para que ellas trabajen, entonces intentamos adecuar esas condiciones a ellas. Es todo un mundo, o sea, iniciar una fermentación, ninguna fermentación es igual a la anterior. Y os invito realmente a hacer una cata vosotros con vinagres que tengáis en casa y que realmente empecéis, pues igual que somos capaces de saborear o analizar organolépticamente un vino, ¿por qué no un vinagre? Un vinagre de calidad, cuando tú lo hueles, no solo huele acético, hay muchos aromas más, es verdad que el que predomina es el acético porque es ácido y es muy pulsante, pero si somos capaces de buscar un poquito más, encontramos, sobre todo, importante, un vinagre de calidad, de la materia prima de la que procede, nos tiene que dar las notas. Bueno, y una guía para poder comprar vinagre, porque ahora os va a quedar la idea, ¿dónde compro el vinagre? Bueno, desde luego en Internet es donde se compra todo y Vinavin, que es el congreso donde se hace el concurso mundial, yo creo que es el único que hay, que se celebra en Córdoba todos los años, se dan las medallas de oro y de, ¿cómo se llama? Más que oro, ¿cómo es la siguiente calificación? Es un gran Vinavin, un gran Vinavin especial. Entonces, Vinavin, Vinavin todo con V, premios Vinavin son los mejores vinagres del mundo. Ya los compras con la medalla de oro y eso no implica que sean caros, es que son los mejores. Y de hecho, el problema que hemos visto en el vinagre para ser un producto comercializado y que se ponga de moda es probablemente que es demasiado económico. O sea, porque tú ves un aceto balsámico que puede valer 1.000 euros sin ningún problema un litro. Y en España, vinagres espectaculares están cobrando 3,50 euros de una botella de 300 mililitros, que es ridículo, porque a nadie que le enseñas la botella, que yo lo hago en el restaurante, me dicen menos de 50, eso vale 50. Y yo digo, no, si lo miras en internet, 3,50 euros, 5, 7, o sea, muy barato. O sea que yo creo que nos podemos dedicar vosotros, la industria, a hacer vinagres muy buenos y hay que subirlos de precio. Porque al final. Las botellas duran más que las del vino. Claro, bueno, lo que te dura. En mi casa no dura mucho, ¿eh? Yo consumo mucho vinagre y ahora regalo mucho vinagre. Porque mira qué baratito es una botellita de estas tan chulas que también hay que cambiar un poco el packaging, ¿eh? Porque tampoco son tan atractivas, pero ya ves que tiene un cierto interés y se lo doy a los clientes en el restaurante. Se van con el aceite, con el vinagre, pero el vinagre últimamente lo estoy regalando más porque muchísimo, bueno, es más barato, no, que me he comprado del bueno, Silvia, que me has puesto el más caro, porque como es tan barato, he dicho, pues voy a comprar el más caro. Y se van encantados, es que ¿quién va a tirar esa botella de vinagre? La van a utilizar seguro. Y encima no van a tener el problema que pueden tener con el aceite de que se les va a estropear
por no tomárselo, porque Ujú. cuántas veces el aceite bueno lo estamos guardando para la ocasión y luego se estropea, o sea, pasa el tiempo Sí. y no lo has utilizado, ¿no? En cambio, el vinagre no tiene ese problema, acaban tomándoselo. O sea que es bueno y tiene muchas vertientes que están todas por descubrir. Pues muchísimas gracias. Si no hay ninguna participación adicional, lo dejaríamos aquí. Os agradezco mucho la participación. La verdad es que ha estado estupendo y hasta muy pronto.